Hoy, Mateando por Brasil sale desde Copacabana con destino al centro de Río de Janeiro. Es seguro, es peligroso, lo vamos a ver en este video. Recorreremos el teatro, la biblioteca, los arcos de Lapa, la catedral, la escalera Celarón y mucho más. Estamos en la estación de metro de Copacabana, la estación Arco Verde, que se encuentra en el puesto 2 de Copacabana. Y desde acá vamos a ir al centro, vamos a bajarnos en la terminal, en la estación Cinelandia. Cuando lleguemos al centro vamos a hacer un recorrido de los lugares turísticos, de los puntos turísticos, para que puedan conocer y visitar con Mateando por Brasil. Usar el metro de acá de Río es muy fácil. Hay dos opciones, como le habíamos mostrado. La opción que dice Jardín Oceánico, que va hacia la zona sudoeste de Río, que es con destino Barra de Tijuca. Y el sentido Uruguay, que pasa por el centro de Río, que es el sentido que vamos a ir nosotros. Bueno, bajamos en la estación de metro de Cinelandia y bien enfrente de la salida del metro está el Teatro Municipal. Es un teatro que se inauguró en 1909. Hoy está cerrado, pero hay espectáculos, hay obras, hay comedia, hay muchas atracciones. Es solo buscar en la agenda las planificaciones de los eventos para poder venir y, además de conocer el teatro, poder asistir a alguna obra. La entrada tiene un valor de 20 reales, abre de martes a viernes a partir de las 10 de la mañana y generalmente tiene horarios marcados de visitas guiadas. Recomendamos buscar esta información previo a visitarlo porque eso puede ir variando. Una forma de poder movilizarte, circular en el centro de Río, es con eso, que es el BRT. En varios lugares de Río van a ver las vías por donde él circula y poder recorrer gran parte del centro. Siempre hay una gran duda cuando se visita Río de Janeiro de si es una ciudad peligrosa, no lo es. Nosotros estamos en el centro ahora, hay mucha gente, es viernes, estamos un día de semana. Como recomendación, si quieren recorrer el centro, conocer determinadas atracciones, vengan siempre de lunes a viernes, que es cuando hay mayor movimiento, están todas las oficinas abiertas, hay mucho policía, entonces son días bastante seguros para poder conocer el centro. Río es peligroso, no es peligroso, depende mucho. Nosotros vivimos un año y medio, casi 2 años acá, antes de mudarnos a Cabo Frío. Nunca nos pasó nada. Antes de eso viajábamos mucho para acá. Las vacaciones generalmente eran en Río. Yo capaz que de vacaciones vine más de 15 veces porque es un lugar cerca, rápido, barato. El real para nosotros siempre está muy barato, entonces son vacaciones que siempre rinden. Y ninguna de esas veces me pasó nada. Obviamente hay que estar en lugares seguros, turísticos, como decimos nosotros, no regalarse en determinadas situaciones, pero es un lugar que se puede aprovechar. No dejen de conocer Río de Janeiro, de venir a Río de Janeiro porque digan que es peligroso, porque es una ciudad grande como todas, pero vale la pena conocerla. La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro está al lado del Teatro Municipal, la entrada es gratuita, está abierta de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Si vienen al centro, no dejen de visitarla. Es una de las bibliotecas más grandes e importantes de América Latina,
con más de 9 millones de libros. En la Plaza Cinelandia se puede recorrer una feria con artesanías y recuerdos de Brasil y muchos locales de comida rápida como McDonald's, Starbucks y diferentes tipos de restaurantes. Antes de continuar recorriendo el centro de Río de Janeiro, les queremos pedir que si aún no están suscritos en el canal, se suscriban, es gratis. Pueden compartir el video, darle me gusta, con eso ayudan mucho al canal Mateando por Brasil. Vamos a seguir paseando por el centro de Río de Janeiro. Bueno, caminamos unos 400 metros de la Biblioteca Nacional del Teatro Municipal y llegamos a Lapa, a los Arcos de Lapa. Durante la semana, bastante seguro, hay policía, así que pueden venir a visitarlo tranquilamente, con las precauciones obvias de toda ciudad grande, como siempre decimos. Estos arcos de Lapa fueron construidos en el siglo XVIII y se utilizaban para poder trasladar agua desde el barrio de Santa Teresa hasta el centro de Río de Janeiro. Compuesto por 42 arcos de estilo romano, con una extensión de 270 metros y casi 18 metros de altura, los Arcos de Lapa son la mayor y más importante construcción colonial de todo Brasil. Actualmente, parte del trayecto del Bondinho Santa Teresa es por la parte superior de estos Arcos de Lapa. Es muy común ver pinturas, grafitis callejeros en las paredes del centro de Río de Janeiro. Estamos caminando desde los Arcos de Lapa hasta la Catedral de Río de Janeiro. Ahí está apareciendo. Vamos a ver qué tal está. Llegamos a la Catedral de Río de Janeiro. También es conocida como la Catedral de San Sebastián. Es un cartón postal, como dicen en Brasil, algo muy típico de la arquitectura moderna de Río de Janeiro. Así que vamos a visitarla con ustedes. El querido Cristo Redentor también puede ser observado desde el centro de Río de Janeiro. Al encontrarse en el Morro del Corcovado, que tiene una altura de 710 metros, es posible verlo desde varios puntos de la ciudad. En la entrada de la catedral tenemos una estatua a la Madre Teresa de Calcuta, beatificada en 2003 por el Papa Juan Pablo II y canonizada en 2016 por el Papa Francisco. La catedral está abierta todos los días de 7 a 17 horas, misa todos los días a las 12 y los domingos a las 10 de la mañana. De estilo moderno e inspirada en las pirámides mayas, presenta un formato cónico con una capacidad para 20.000 personas de pie. Se destaca por su estructura de 4 vitrales gigantescos de casi 65 metros de altura, que van del piso al techo formando una cruz de luz. Yo vine en metro desde Copacabana, pero si son deportistas, si quieren venir en bicicletas de Itaú también pueden venir al centro. Yo lo he hecho varias veces, inclusive hay un video que pasamos por Botafogo en la bici y llegamos al centro. Acá frente a la catedral o en muchas partes del centro de Río hay terminales de bicicletas Itaú, así que esa puede ser otra opción para poder venir, además de obviamente taxi o Uber.
Bueno, salimos de la catedral, de 600 metros más o menos, llegamos a la escadaría da Celarón. Bueno, la escalera de Celarón, o escadaría Celarón, tiene 215 escalones y cerca de 5.000 azulejos. Está decorada con azulejos por un artista chileno que se llamaba Jorge Celarón y fue como un regalo, un obsequio en honor al pueblo brasileño. Se encuentra acá, en el barrio Lapa, Santa Teresa, en el centro de Río de Janeiro. La foto típica es esa, estar sentado en los escalones donde dice Escadaría Celarón, Río de Janeiro, pero hay una fila enorme de gente hoy esperando para poder sacarse esa foto. Encontrás varios kioscos donde comprar aguas, caipiriñas y otro tipo de bebidas, y también pequeños restaurantes. Jorge Celarón recibió el título de ciudadano honorario de Río de Janeiro en 2010, año en que concluyó esta imponente bandera en la parte alta de la escalera. En enero de 2013, el artista fue encontrado muerto en la escalera que lleva su nombre. Bueno, esperamos que les haya gustado este video del centro de Río de Janeiro. Ya estamos acá en la entrada de la estación Cinelandia de metro para volvernos a Copacabana. Recuerden que si no están suscritos en el canal, se pueden suscribir, es gratis, pueden compartir el video, darle me gusta. Todo eso ayuda mucho Mateando por Brasil. Y recuerden que si vienen al centro de Río, eso tener precaución, venir de lunes a viernes, en la mañana, al mediodía. Hay mucha seguridad, mucho policiamiento, mucha policía. Así que con las debidas precauciones pueden venir a aprovechar y disfrutar y recorrer. Nos vemos el próximo viernes.